Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Les doy la bienvenida en este momento a esta transmisión que Dios nos permite poder compartir con ustedes. Quisiera, antes de comenzar, hacer una breve oración para que nuestro Dios bendiga este tiempo que vamos a estar meditando en su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, nos acercamos al trono de la gracia para pedirte, Señor, que nos ayudes a que este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra sea para edificación, sea para bendición de tu pueblo y de quienes puedan escuchar esta palabra. Señor, me pongo en tus manos, ayúdame a hacer tu voluntad con palabras de mi boca, Señor, para que no sea yo, sino usted hablándonos en esta noche. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, si tenemos una Biblia a la mano, podemos buscar en el libro de los Evangelios, en el libro de San Juan, en el capítulo 7, el versículo 37 al versículo 39. San Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 39. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice así la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Queremos en esta noche continuar hablando con el tema de cómo volver a nuestro primer amor, pero el título de esta noche del mensaje es: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Las palabras que Jesús pronuncia en estos pasajes de la Biblia fueron pronunciadas en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Nosotros sabemos que Dios estableció para el pueblo de Israel 7 fiestas. Y cuando hablamos de fiestas no estamos hablando en el sentido que nosotros conocemos una fiesta secular, sino habla de una festividad, un momento de celebración en la presencia de Dios. Un momento en que el pueblo celebraba un acontecimiento o algún hecho histórico que el pueblo vivió en el desierto, a fin de recordar la bondad, la misericordia, el poder de Dios y el favor de Dios para con su pueblo. Y la fiesta que se estaba celebrando en este momento en que Jesús pronuncia estas palabras tan solemnes y tan poderosas es pues la fiesta del tabernáculo, que era una fiesta que consistía en que el pueblo por 7 días tenía que estar viviendo bajo la sombra de una cabaña o de unas casas hechas con telas y con cubiertas con ramas de hojas, etc. Era una fiesta pues que hacía recordar al pueblo de Israel el tiempo en que ellos o sus padres habían vivido en el desierto. Y a través de esta fiesta ellos podían recordar la provisión de Dios, podían recordar también el momento difícil que ellos habían vivido en el desierto, en la necesidad, donde no tenían una casa construida de material de aquel tiempo. También su peregrinaje por el desierto, por donde ellos estaban solamente de pasada, rumbo hacia la tierra prometida. Y fue ahí en el desierto donde ellos experimentaron pues momentos difíciles
Uno de esos fue que el pueblo de Israel pues experimentó la sed que provoca caminar en el desierto. Y justamente en esta fiesta que estaban celebrando los judíos en el tiempo de Jesús, siglos antes ya los judíos habían establecido una tradición o una costumbre donde el sumo sacerdote cogía una jarra de oro puro, iba al pozo de Siloé, que estaba en la misma ciudad de Jerusalén, y llenaba de agua esta vasija y lo llevaba juntamente con todos los sacerdotes. Era como una procesión y el pueblo la acompañaba con un algarabío, una celebración. Y cuando el sacerdote llegaba al templo, pues al llegar al altar derramaba esas aguas como una ofrenda dedicada a Dios y como un recordatorio de que Dios fue quien sació la sed de su pueblo en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Y a la vez que el pueblo acompañaba al sacerdote o a los sacerdotes y juntamente con el sumo sacerdote, el pueblo proclamaba lo que Isaías en el capítulo 12, verso 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces vemos claramente que el contexto en el cual Jesús habla pues es un momento de celebración donde todos ellos entienden claramente que Dios fue que sació o satisfizo la sed de su pueblo en el desierto. Es por eso que Jesús se pone en pie y levanta la voz y hace esta proclamación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando escuchamos estas palabras, pues podemos tal vez preguntarnos de qué sed está hablando Jesús. Sabemos que el pueblo que estaba reunido ahí no solamente era el pueblo que vivía en ese tiempo en Jerusalén, sino los judíos que vivían en diferentes pueblos, ciudades o naciones, se congregaban en esa fecha para celebrar esta fiesta con mucha devoción y con muchas ansias de recibir la bendición de Dios, de experimentar con sus hermanos un momento de comunión entre ellos y un momento de comunión con Dios. Ellos creían que al celebrar esa fiesta, pues la presencia de Dios iba a estar con ellos en ese momento. Pero lo que no se dieron cuenta es que ese Dios que pudo satisfacer la sed de su pueblo allá en el desierto, camino hacia la tierra prometida, estaba delante de ellos en forma humana. Jesús es Dios manifestado en carne, manifestado en forma humana. Estaba delante de ellos. Jehová, que había estado caminando en el desierto con ellos, el que había saciado la sed de su pueblo, estaba ahora ahí en forma humana delante de sus ojos, y ellos no se apercibieron, especialmente los religiosos, los maestros de la ley que conocían las escrituras. No pudieron darse cuenta que delante de sus ojos estaban cumpliendo las profecías que el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, se había anunciado que un día Dios mismo vendría a la tierra y podría saciar la sed del alma de su pueblo, porque ese pueblo congregado ahí era un pueblo sediento de Dios, era un pueblo necesitado de Dios. Y Jesús pues estaba apelando a esa necesidad del pueblo, a ese pueblo que había venido desde tan lejos también para poder pasar un momento en la presencia de Dios, saciar la sed que había en sus almas por ese Dios tan grande y tan poderoso que sus padres habían experimentado allá en Egipto y en el desierto. Porque la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 10 que la roca que le seguía era Cristo. Y esa roca era una roca por donde brotaba, dice la Escritura, aguas vivas. Brotaba un manantial de agua. Usted, si lee el libro de Números, de Éxodo, usted puede darse cuenta ahí que cuando el Señor le manda a Moisés que hable a la peña, que le hable a la peña, porque de esa peña iban a brotar
corrientes de agua para saciar la sed de su pueblo. Y la Escritura nos dice en Corintios que esa roca que les seguía era Cristo. Era Dios mismo que los acompañaba y los seguía. A donde ellos llegaban, ellos podían beber esa agua de la roca, esa agua de la peña. Por eso la Escritura dice que Él es la peña de Oreb. Es la peña de donde brotan aguas vivas. Aunque en ese tiempo eran aguas literales, aguas físicas que saciaban la sed física del pueblo, pero también en un sentido espiritual podía satisfacer la sed del alma del pueblo de Dios. Y el propósito de este mensaje, mis amados hermanos, es que si queremos volver a nuestro primer amor, necesitamos recuperar la sed por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras almas. ¿Qué significa tener sed? Hablando en lo natural, cuando hablamos de la sed del cuerpo, pues es esa sensación o esa percepción que nuestro cuerpo produce en nuestro interior, produciendo ganas y necesidad de beber algún líquido, en especial el agua. Puede ser por causa de una deshidratación, puede ser por causa de un calor fuerte o por causa de una sequía. Eso es hablando en lo natural, cuando nuestro cuerpo tiene esa sensación de una necesidad de beber agua. Pero hablando en lo espiritual, porque cuando Jesús está hablando de que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, está hablando de algo espiritual. Por supuesto que Él era en ese momento un ser humano, pero también era Dios. Pero Él estaba hablando en un sentido espiritual. Y lo que significa en un sentido espiritual es el deseo, es la inclinación o la apariencia de nuestra alma por la presencia de Dios. Perdón, la apetencia. Es el apetito, el deseo por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, que más que un deseo simple, es un deseo ardiente y apasionado por la presencia del Espíritu Santo. Y es así como comienza la vida cristiana. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y bebimos de esa agua que es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, nosotros, hermanos, encontramos la satisfacción que nuestra alma andaba buscando en otras cosas. Es por eso que ahora ya no nos llama la atención, hermano, estar en una fiesta, estar en una borrachera. No es porque nos hayan prohibido, sino porque nuestra alma ha encontrado o encontró esa fuente que puede saciar la sed de nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. Nacimos, hablando espiritualmente, bebiendo de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, y es el deseo de Dios que mientras caminamos en este mundo, porque la Biblia dice que en esta tierra somos peregrinos, y mientras estamos caminando en esta tierra rumbo hacia nuestra herencia que Dios ha preparado, pues tenemos que mantenernos saciando la sed de nuestra alma, sustentando, hermano, la sed de nuestra alma con la presencia del Espíritu Santo. No podemos vivir sin reconocer que todos los días, así como el cuerpo pide líquido para saciar la sed que hay en nuestro cuerpo, así también debemos reconocer que hay una sed que debe permanecer siempre por la presencia del Espíritu Santo. Podemos ver un ejemplo de un hombre que se le conoció como el cantor de Israel, el rey de Israel, David, cuando escribe en el Salmo 42, en el verso 1 y en el verso 2, es un salmo muy conocido. Él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Estaba en el desierto. No tenía la oportunidad de ir al templo del Señor o al lugar donde David había preparado para que el arca del Señor esté ahí. Y en esa arca estaba la presencia de Dios habitando permanentemente. Y David era un hombre que siempre anhelaba y siempre disfrutaba de la presencia de Dios. Es por eso que él hace una comparación. Se compara como ese animalito, como esa gacela que es el ciervo, que cuando tiene sed comienza a bramar o a gritar en su lenguaje de animal, comienza a bramar por las corrientes de agua. En su desesperación, este animalito comienza a expresar como un clamor, digamos así, por querer beber aguas, pero no hay. David dice, así como ese animal clama por saciar su sed en esas aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David reconocía que dentro de su ser, en su alma, él tenía una sed por la presencia de Dios. Dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿Se puede tener sed de Dios? Claro que sí. Aquí vemos un hombre con un deseo, con un hambre, con una necesidad por la presencia de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y por eso dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo tendré la oportunidad de ir al lugar donde el Señor me encontraba contigo y me presentaba delante de ti y tú saciabas la sed de mi alma? ¿Cuándo podré estar en ese lugar? David extrañaba ese lugar de adoración. Gloria al Señor. También cuando escribe el Salmo 63, versículo número 1 y 2, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Era tanta la sed por la presencia de Dios que David no le importaba si sus horas de sueño no se completaban. Dice que él de madrugada se levantaba. De madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti. Él no era un hombre que estaba enfocado en las cosas que Dios le podría dar. Él no estaba enfocado en las bendiciones que él podría recibir de parte de Dios. Su corazón, su alma, su mente estaban enfocados en la presencia de su Dios. Por eso dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te necesita. Eso es lo que David estaba diciendo. Mi alma te necesita. Mi alma anhela tu presencia. Mi alma clama por tu presencia. Extraño tu presencia, Señor. Necesito beber de esa agua fresca que mi alma ya probó un día y que necesita día a día satisfacer y calmar esa sed que provoca la presencia de Dios. Mis amados hermanos, aquellos que hemos bebido de esta agua espiritual, que es la presencia del Espíritu Santo, pueden entenderme de qué le estoy hablando. Es una necesidad tan profunda, es una necesidad tan desesperante. Gloria al Señor. No es una necesidad de las cosas o los bienes
o las bendiciones que Dios pueda darnos, no, sino es una necesidad por el mismo Dios, por ese Dios tan maravilloso, tan grande, tan poderoso. Es una necesidad que despierta en el alma de todo aquel que ha probado un día de la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Israel bebió de esa agua, bebió de esa presencia de Dios. Claro que Dios les proveía muchas cosas para que ellos pudieran vivir. Les proveyó una tierra que fluye leche y miel. Les proveyó de casas que ellos no construyeron y ellos conquistaron territorios y se posicionaron de esas casas. Dios los bendijo, los regaló las casas de sus enemigos. Ellos tenían todo lo que una persona pudiera desear en esa tierra. Pero no solamente eso experimentaron ellos. Ellos experimentaron también la presencia de Dios en sus almas. Pero cuando ellos comenzaron a mezclarse, comenzaron a inclinar su corazón hacia los ídolos paganos, entonces sus almas comenzaron a beber aguas prohibidas y sus almas se desviaron y se apartaron de Dios. Por eso en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, el Señor le habla a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel y nos habla a nosotros para que podamos examinarnos también y ver si tal vez hemos caído en la misma situación o advertirnos para no caer en esta misma situación que Israel pasó en aquel tiempo. Dice Jeremías capítulo 2, verso 11 hacia adelante, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? El Señor está hablando y le está cuestionando a su pueblo. Miren los otros pueblos. ¿Acaso ellos han cambiado sus dioses aunque esos no son dioses? Le dice el Señor. Les aclaran. Esos ídolos que adoran, esas estatuas que adoran, en ese tiempo también se adoraba o se veneraba o se honraba a las imágenes, a las estatuas, a los ídolos. Le rendían culto. Pero esos pueblos no cambiaban a sus ídolos por otros ídolos. Eran fieles a sus ídolos. Eran fieles a sus dioses, a los que ellos llamaban dioses. Por eso le dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice el Señor, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Mi pueblo ha cambiado. Ellos, esos pueblos paganos que tienen sus dioses, los cuales no son dioses, ellos no los han cambiado, pero mi pueblo Israel ha cambiado mi gloria, ha cambiado su gloria. ¿Cuál era la gloria de Israel? Era Dios, era Jehová. Era lo más grande, lo más maravilloso que ellos podían tener. Era el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Mas sin embargo ellos cambiaron su gloria, dice, por lo que no aprovecha, por los ídolos. El verso 12 dice: espantaos cielos sobre esto. Dios llama como testigo a los cielos, dice, y horrorícense. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor. Dos males hizo mi pueblo. Está hablando el pueblo de Israel, que ellos hicieron dos males. ¿Qué hicieron? Me dejaron a mí, dice, me dejaron a mí. ¿Se acuerda usted en Apocalipsis 2, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso? Le dice: has hecho muchas cosas, has trabajado, has tenido paciencia, has sufrido por causa de mi nombre, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es lo mismo que Israel hizo. Dice: dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Eso es lo que es Dios para nosotros también. Lo fue para Israel, lo es para nosotros. Fuente de agua viva. Dice: gloria al Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos, en otras palabras,
¿qué hicieron? Dejaron a Dios a un lado y comenzaron a satisfacer su sed, o la sed de su alma, la sed espiritual, con los placeres y con las cosas que los pueblos paganos practicaban. Dice claramente ahí, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Quiere decir que por causa de haber dejado a Dios y de haberse ido detrás de los ídolos y satisfacer, entre comillas, esa sed que solo Dios puede saciar, ellos vinieron a ser esclavos y vinieron a ser derrotados cuando eso no era el plan de Dios para el pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, Dios le da la promesa a Israel diciendo a través de Moisés que si ellos obedecen las palabras de la ley, Dios los iba a poner por cabeza de pueblos. Sus enemigos iban a venir por un camino y por 7 iban a terminar huyendo. Dios los iba a poner por cabeza y no por cola. Pero ahora ellos eran esclavos, eran siervos. Ellos habían caído como presas de sus enemigos. Dicen, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Es decir, que a un enemigo simple, como un cachorro de león, no un león maduro, sino un cachorro de león, que significa un pueblo enemigo que no tiene mucha fuerza ni ejército, los ha derrotado a ellos. Y sus ciudades han venido a ser quemadas y a ser totalmente despojadas y desalojadas. Ya no había quien viviese en Jerusalén por causa de la maldad de su pueblo. Dice, aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. O sea, enemigos vinieron y te derrotaron. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? O sea, déjense cuenta, le está diciendo que esto les ha venido porque ustedes dejaron a Jehová, fuentes de agua viva. Ahora pues dice, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Le está hablando en un sentido figurado, que ellos se inclinaron a Egipto y se inclinaron a este pueblo llamado Asiria, que eran los pueblos de aquel tiempo, y comenzaron a practicar las costumbres de esos pueblos, comenzaron a adorar los ídolos, y de esa forma ellos comenzaron, en un sentido simbólico espiritual, comenzaron a beber aguas prohibidas cuando ellos tenían una fuente de agua viva al cual ellos habían dejado, que era la presencia de Dios. Escúchame, hermano, escúchame, amigo. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer la sed que hay en el alma del ser humano. No hay nada. Ni la música del mundo, ni los bailes, ni los placeres mundanos. No hay nada que pueda saciar la sed de tu alma. Por el contrario, esas cosas te esclavizan, te someten, te destruyen. Como pasó con el pueblo de Israel. Dejaron a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para ellos mismos cisternas que no retenían agua. Todo lo que ellos hacían no permanecía, no podían prosperar, no podían avanzar, estaban bajo maldición porque habían dejado a Jehová, fuente de agua viva. Habían perdido la sed por la presencia de su Dios. Ahora tenían sed de placer, ahora tenían sed de practicar las cosas que los otros pueblos participaban o practicaban. Habían perdido la sed por la presencia de Dios. Dios ya no era su satisfacción. Dios ya no era el anhelo de sus almas. Dios ya no era el anhelo de sus corazones. Ahora ellos estaban detrás de lo que no eran Dios. Detrás de costumbres
paganas. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos debe llamar a reflexionar sobre nuestro estado espiritual. ¿Cómo está nuestra sed en este momento por la presencia de Dios? ¿Tienes necesidad de Dios o tienes necesidad de otras cosas? Vuelvo a preguntarte, ¿es tu necesidad de Dios más grande que cualquier necesidad que otras cosas o de otras cosas en esta tierra? Bendito sea el nombre del Señor. Si hemos perdido la sed por la presencia de Dios, o el interés, o el anhelo, el deseo por la presencia de Dios, puede ser por dos razones. Uno, porque tu vida espiritual, tu relación con Dios no está bien. No practicas una relación continua con Dios. Tal vez solamente lo buscas cuando tienes algún problema, alguna necesidad. Recién te acuerdas de Él y vas y lo buscas en oración. O tal vez porque estás satisfecho porque estás bebiendo aguas prohibidas que en realidad están destruyendo tu alma y están destruyendo tu vida. Pero mis amados hermanos, necesitamos reconocer, necesitamos darnos cuenta de nuestra condición espiritual. Hay sed por la presencia de Dios. Hay deseo, hay interés por la presencia de Dios. Hay un anhelo de estar cerca de Dios. Hay un deseo, hay una desesperación por la presencia de Dios, o estamos desesperados, inquietados, afanados o necesitados de las cosas de este mundo, como acumular dinero, propiedades, acumular títulos, no sé. O de repente hay un anhelo solamente por las cosas de este mundo, por la comida, por el vestido, el estar bien vestido, el comer bien, que no está mal. Pero si eso toma el primer lugar en tu vida, entonces has perdido la sed por la presencia de Dios. Has perdido la sed por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús, cuando se paró en medio de esa celebración, Él alzó la voz, porque esa gente que estaba ahí estaba practicando un rito o un ritual o una ceremonia fría, una ceremonia que era monótono cada año, la misma cosa, y que estaban ahí buscando algo de Dios, buscando tal vez la presencia de Dios, y pensaban que de esa manera ellos podían tener un encuentro con Dios. Esa era una oportunidad tal vez. Por eso el Señor se para en medio y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria al nombre del Señor. El que cree en mí, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Está hablando de una realidad espiritual.
Está hablando de una sed espiritual que se despierta en el corazón de una persona que cree en el Señor Jesucristo. Es una sed por la presencia de Dios que no te deja tranquilo, que como David aún te levantas de madrugada para buscar esa fuente de agua viva que es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu sed por la presencia de Dios? Tal vez lo has perdido, lo has descuidado. Pero ¿cómo podemos entonces recuperar o avivar esa sed por la presencia de Dios en nuestra alma? La primera cosa que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad. Jesús dijo, si alguno tiene sed, este es un llamado para los que tienen sed, reconocen su necesidad de Dios. Si alguno tiene sed, este llamado es para los que tienen sed. Y si no tienen sed, pues tenemos que decir, Señor, yo reconozco que he perdido la sed por tu presencia. Antes madrugaba para buscarte. Antes te buscaba por las noches porque anhelaba tu presencia. Hoy ya no. Ya no tengo sed de ti, Señor. Perdóname. He perdido la sed por tu presencia. Yo reconozco, Señor. Me arrepiento de corazón. Y te ruego que despiertes otra vez esa necesidad en mí por la presencia de tu Espíritu. Número uno, tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él. Tenemos que reconocer que lo necesitamos. No solamente lo necesitamos para que Él nos bendiga, para que Él nos ayude, para que Él nos guarde, para que Él supla nuestras necesidades. No. Lo necesitamos a Él. Tenemos que reconocer que nuestra mayor necesidad es la presencia del Señor. Es a Él a quien tú necesitas, porque teniéndolo a Él, lo tendrás todo. La segunda cosa es que tenemos que ir a Él. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Tenemos que ir a Él. Pero cuando no hay sed, no vamos a ir a Él. Nos va a costar. Se nos va a hacer difícil. Se nos va a hacer pesado. Se nos va a hacer fastidioso, incómodo para nuestra carne. Y si tú estás sintiendo eso, luchas. Estás luchando por acercarte a la presencia de Dios, aún sabiendo que lo necesitas. Entonces tú necesitas también reconocer que en ese sentido estás pecando contra Dios y necesitas arrepentirte y confesar ese pecado. Señor, perdóname. Hay una indiferencia, me cuesta ir a tu presencia a través de la oración, a través de tu palabra. Hay muchas cosas que me tienen distraído, hay muchas cosas que me atraen. Más que tu presencia, me resulta difícil acercarme a ti. Señor, te ruego que me perdones y te ruego que quites todos esos obstáculos. En mi carne tal vez es el orgullo, es la vanidad, la vanagloria, la autosuficiencia. Señor, perdóname. Ayúdame a reconocer que debo ser un hombre, una mujer necesitado de tu presencia. Que no debo pasar un día sin haber estado en tu presencia, Señor. Y si he pasado algún día así sin buscarte, reconozco que he pecado y que he perdido la sed por tu presencia. Tenemos que ir a Él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.